Bienvenidos a un nuevo episodio Desde el Suelo. Mi nombre es Juan Ignacio Herrera y me acompaña Fernando Clemente. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la inoculación en ensilajes. Sabemos que un inoculante es un aditivo bacteriano que se utiliza para mejorar la performance de los cultivos. En el caso del ensilaje, cuando hablamos de un inoculante para dicho propósito, hablamos de bacterias propias del cultivo que están y realizan todo el proceso fermentativo, que en este caso se aíslan, se multiplican y se aditivan en el proceso de ensilaje para hacer el mismo más óptimo. ¿Qué es lo que buscamos con la inoculación? Lo que buscamos es reducir el proceso de pérdida que se da en el proceso de almacenaje. Fer, ¿cómo definirías el rol del inoculante en el ensilado? Mira, Juani, yo el inoculante lo llamo como un potenciador de la fermentación. Porque como justamente vos definías, son las bacterias más eficientes que tiene ese medio para acelerar el proceso fermentativo. Y como hablamos también en el podcast anterior, el proceso de conservación es un proceso de pérdida, ¿bien? Entonces, al inocular lo que estamos haciendo es que ese proceso fermentativo sea más rápido, más eficiente y estamos reduciendo pérdida, no solamente en calidad, sino también en cantidad. Hay un concepto que se llama estamos recuperando materia seca, o sea, estamos dejando de perder alimento para nuestro ganado, ¿bien? Y aparte, un plus, que si utilizamos ciertos inoculantes, que vamos a hablar un poquito más adelante, que generan ciertos productos que una vez abierto, cuando ingresa oxígeno a ese medio, a esa masa ensilada, demora el proceso de activación de deterioro, ¿bien? Entonces mantiene la calidad una vez abierto y podemos alimentar nuestros animales con alimentos de mejor calidad. Fer, sabemos que hay distintos pasos para lograr un ensilado exitoso. Y dentro de esos pasos, la inoculación cumple un rol destacado. Ahora, ¿el inoculante soluciona fallas en el proceso? No, Juan, como todo, o sea, no soluciona una falla en el proceso, sino que atenúa cualquier inconveniente que podamos tener en el proceso. Pero ningún producto es mágico. Nosotros tenemos que hacer todo bien para obtener un producto de calidad. Y el inoculante me va a ayudar a obtener ese producto de calidad y me va a potenciar el proceso. Pero no es mágico y no me va a mejorar la calidad inicial. Como hablamos también en el podcast anterior, tenemos que recordar que la calidad potencial que nosotros tenemos es en el cultivo que hacemos. Las estadísticas marcan hoy que los cultivos como las pasturas tienen un porcentaje de adopción de la inoculación muy grande y vemos cultivos como el sorgo y el maíz que tienen una adopción cercana al 50%. ¿Vale la pena inocular en cultivos como maíz y sorgo, como bien manifestamos, o como cree la creencia popular que un ensilaje de un cultivo como sorgo o maíz, que al tener un perfil fermentativo mejor, puede desarrollarse sin el uso de los mismos? Mira, Juan, primero vamos. Cada cultivo tiene una cierta aptitud fermentativa. Por ejemplo, lo que es pasturas, al tener una bajo azúcares solubles y una alta proteína, que eso hace que se genere un alto poder buffer, que se le dice que es una resistencia a la baja de pH, nosotros sí o sí necesitamos, para generar una buena fermentación, poner en este caso inoculantes bacterianos. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa con un maíz y un sorgo? ¿Y por qué es tan baja la adopción? Se puede generar una buena fermentación sin ayudarlo con un inoculante. Pero ¿qué pasa? Con el inoculante, como venimos hablando, potencia esa fermentación. O sea que esa fermentación va a ser mucho mejor, mucho más rápida, voy a reducir pérdida y como hablamos también voy a tener ese plus de mantener la calidad una vez abierto ese sitio. Queda claro que el inoculante siempre es necesario y que es un aliado en la conservación del forraje. Ahora, ¿todos los inoculantes son iguales? Juani, yo tuviera un comentario, justamente el comentario que por qué es tan importante. Primero, la inversión del inoculante no supera el 3% de la inversión total de hacer un ensilaje. O sea que es un insumo de bajo costo o de baja inversión con un alto impacto. ¿Bien? Y no todos los inoculantes son iguales. Vamos a definirlo como 3 tipos de inoculantes. Primero tenemos inoculante que solamente contiene bacterias homolácticas, o sea, bacterias que solamente producen ácido láctico, que justamente me van a ayudar a bajar rápidamente el pH y llegar a los pH de estabilización mucho más rápido. Después tenemos
los inoculantes que tienen, aparte de tener bacterias homolácticas, tienen bacterias heterofermentativas. ¿Qué significa esto? Que tiene bacterias que generan solamente ácido láctico y tienen bacterias que generan, aparte de ácido láctico, ácido acético y propiónico. Justamente el acético y propiónico va a hacer que ese material, cuando queda expuesto al oxígeno, demore bien el proceso de deterioro. No solamente en el silo, sino también en el comedero. Ese material se va a mantener más frío y de mejor calidad una vez abierto que si no hubiésemos inoculado con este tipo de inoculante. Y una tercera categoría, donde ahí entraría Rizosil, aparte de tener bacterias homofermentativas y heterofermentativas, tiene enzimas. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacen estas enzimas? Estas enzimas ayudan a liberar algunos azúcares solubles de la fibra que están retenidas en la fibra para el proceso fermentativo, por lo tanto voy a tener más azúcares solubles en el proceso fermentativo, y luego, una vez que el animal coma ese silaje, estas enzimas van a ayudar a degradar ese material y que el animal pueda aprovechar mucho mejor ese alimento. Por lo tanto voy a tener mejor eficiencia de conversión de ese silaje que si no lo hubiese inoculado con este tipo de inoculante. Entonces se podría decir que la utilización de enzimas podría ayudar a aumentar la producción tanto de carne como de leche. Exacto. Nosotros tenemos algunos trabajos que, si bien no están relacionados directamente con lo que es producción de leche y de carne, pero sí lo tenemos estudiado, que silajes inoculados con este tipo de inoculantes, principalmente con Rizosil, el animal lo aprovecha mucho mejor. Tenemos trabajos que lo demuestran, que las primeras 8 horas de degradación de ese material estamos ganando un 5% de aprovechamiento de ese material. Fer, hoy hablabas de el porcentaje de inversión que representa la inoculación en el proceso, y también hablabas de los distintos inoculantes, distintas calidades o tipos de inoculantes. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un inoculante muy simple y un inoculante como puede ser Rizosil, que contiene enzimas, distintos tipos de bacterias, en la inversión total? Bien, mira, Juani, prácticamente no hay diferencia. Puede haber una diferencia entre el 2,5% al 2,7% o el 2,8% como mucho, pero ya en el mercado no tenemos mucha diferencia en el costo entre usar un inoculante homofermentativo con solamente bacterias homofermentativas con un inoculante que ya tenga bacterias homofermentativas, heterofermentativas y enzimas. Es decir, en la inversión total hoy no hay diferencias entre un inoculante de alta calidad y un inoculante más simple. Bien, hoy vemos también de que los inoculantes tienen distintas composiciones y algunos poseen distintos tipos de bacterias lácticas. ¿Cómo ves la cantidad de bacterias que se utilizan comparado con el desarrollo que uno busca o la performance que busca de ese silaje? Sí, mira, Juan, distintos tipos de cepas de bacterias no están porque sí dentro del producto, sino que cada bacteria cumple un rol fundamental dentro del proceso. Por ejemplo, tenemos bacterias que comienzan a trabajar con concentraciones mínimas ya con oxígeno y pH un poco más alto. Esto hace que ya se empieza a trabajar y a producir ácido láctico rápidamente y acelera en el proceso. Después tenemos bacterias que ya cuando se acabe ese oxígeno empiezan a trabajar con pH un poquito más alto, y después las bacterias que hay en casi todos los inoculantes, donde empiezan a trabajar en pH un poco más bajo, produciendo rápidamente la caída de pH. Y también este tipo de bacterias heterofermentativas que van a producir acético y propiónico, que me van a permitir que una vez abierto el material, de vuelta lo repetimos porque es importante, mantenga la calidad y lo que nosotros decimos, mantenga la estabilidad aeróbica. ¿Qué significa esto? Que mantenga la temperatura del silo sin que se caliente. Porque algo muy importante a tener en cuenta, que si nosotros tenemos un silo caliente, por arriba de 2 grados de la temperatura ambiente, ese silo está teniendo proceso de deterioro. O sea, se está calentando y se está deteriorando. Estamos perdiendo calidad, pero también estamos perdiendo cantidad. Y muy importante también de destacar que podemos utilizar cualquier tipo de inoculante, pero es muy importante saber qué inoculante vamos a usar y prestar atención, porque muchas veces el productor hasta no sabe qué tipo de inoculante está utilizando. Entonces es importante conocer qué tipo de inoculante estamos utilizando. Bien, Fer, hablamos de que el inoculante está asociado a la reducción de pérdidas. Ahora,
¿Qué porcentaje de pérdidas podríamos hablar en un proceso tradicional sin inocular versus un ensilado inoculado? Mira, Juani, yo no me gusta siempre hablar en el aire, pero sí te voy a tener referencia a un trabajo que ya se hizo hace varios años, donde fueron midiendo las pérdidas dentro de todo el proceso, desde la cosecha hasta la extracción y suministro, inoculado y sin inocular. ¿Qué inoculante? Utilizaron inoculante con bacterias homofermentativas y heterofermentativas. Y la diferencia daba alrededor de un 10% de diferencia entre inocular y sin inocular. Si hablamos de un 10% del área que siembra un productor, estamos hablando no solamente de hectáreas que recupera en ese proceso, sino también de cantidad de material que le da de comer a los animales y que debería suplirlo con otra función en la dieta. Sí, a mí me gusta siempre para llevarlo a tierra y generar un impacto, es que por cada punto porcentual que nosotros estamos perdiendo, cada 100 hectáreas estamos perdiendo una hectárea. ¿Bien? No solamente estamos perdiendo en cantidad, sino estamos perdiendo justamente cantidad que dejamos de alimentar nuestros animales. Y años como este, de seca, que nos cuesta mucho tener buenos rendimientos y almacenar alimentos, eso es fundamental, porque estamos perdiendo alimento para después transformarlo en leche y en carne. Queda claro que en un negocio donde la rentabilidad es tan fina como lo que es la producción ganadera, la inoculación nos ayuda a potenciar y a tener mejor calidad de alimento para los animales. Gracias Fer, gracias a todos por escucharnos y los invito a que nos sigan tanto en el canal de YouTube como en Spotify.